Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este tercer conversatorio del ciclo IMUV en Diálogo, organizado por el Instituto de Matemática de la Universidad de Valparaíso. Yo estoy muy contenta de moderar este espacio. Tenemos a grandes invitados, personas ligadas a las matemáticas y a la enseñanza de las matemáticas, y bueno, ¿por qué no decirlo? Personas que se cuestionan el rol de la matemática en la sociedad. Recordemos que estamos a pocos días de que se cumpla un año del estallido social en Chile. Fue producto de un alza en la tarifa del metro, ¿cierto? En 30 pesos, lo que provocó distintas evasiones masivas en el metro de Santiago, en un sistema que se percibe como injusto. Hay personas que incluso destinan alrededor del 20% de su salario para costear el transporte público. Eh, y no solamente fue eso, sino que se empezaron a escuchar distintas demandas sociales, se produjeron distintas manifestaciones, protestas. La más grande que podemos recordar fue el 25 de octubre, en que en Plaza Italia, hoy llamada Plaza de la Dignidad, se juntó alrededor de 2 millones de personas protestando por distintas demandas, que van desde la salud digna, educación, derecho a educación gratuita y de calidad, mejora en el sistema de pensiones, pensiones dignas, equidad de género, etc. Luego se empezó a escuchar la idea de, de una asamblea constituyente, ¿cierto? Y también estamos a pocos días del plebiscito. Sabemos que el 25 de octubre vamos a ir a votar para decidir si queremos cambiar nuestra carta fundamental, nuestra constitución, ¿cierto? Que nos rige desde tiempos de la dictadura. Bueno, voy a presentar a mis invitados de hoy y a mi invitado de hoy. Eh, Primero está Bernardita Cáceres. Ella es profesora de matemática y licenciada en matemática de la Universidad de Valparaíso. Ella se ha desempeñado como profesora en distintos establecimientos educacionales de la región de Valparaíso, con distintos perfiles, incluso en centros de formación técnica, trabajó varios años, colegios subvencionados, colegios municipales de Valparaíso. Además, ella ha participado en numerosos congresos, capacitaciones docentes, y hoy también está ligada a nuestro Instituto de Matemática. Participa en dos proyectos. Uno de ellos son los talleres de nudos que se imparten a estudiantes de enseñanza media, liderado por el profesor Jesús Maya, que es académico de nuestro instituto, y también en el proyecto que lidera Aliangi Espinosa sobre música y matemática. Bernardita, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Luego tengo a Daniela Soto. Bueno, todos mis cercanos saben cuánto admiro a la Dani, en todo sentido. Ella es profesora de matemática del Instituto de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es magíster y doctora en matemática educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional de México. Daniela trabaja principalmente la teoría de la socioepistemología. Ha venido desarrollando desde su posgrado la idea de la exclusión que provoca el discurso matemático escolar, ¿cierto? Y fue merecedora además de un premio, del premio latinoamericano Simón Bolívar a la mejor tesis de doctorado. Hoy Daniela es académica de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Te doy la bienvenida también, Daniela. Muchas gracias por estar acá. Bueno, y finalmente nos acompaña Andrés Navas, un destacadísimo matemático chileno. Él es licenciado en matemática del USACH, magíster en matemática del Instituto de Matemática Pura y Aplicada, INPA, de Brasil, doctor en matemática de la École Normale Supérieure de Lyon, Francia. Tiene varios reconocimientos como matemático, voy a nombrar los dos últimos nomás, porque si no me extiendo mucho. En el año 2016 obtuvo el premio otorgado por la Unión Matemática de América Latina y el Caribe, UMALCA, ¿cierto? Y el 2018 fue uno de los invitados a un importante congreso
internacional, el International Congress of Mathematicians, y bueno, también ha hecho importantes aportes en la divulgación de la matemática. Él escribió por harto tiempo en una columna del Mostrador, del diario El Mostrador, sobre matemática, y es autor de 2 hermosos libros. Yo tengo el autógrafo de solamente uno, me falta el otro. Un viaje a las ideas y lecciones de matemática para el recreo. Y bueno, además él participó en la creación y en la organización del itinerante, digamos, Festival de Matemática que se realiza en Chile, y hoy es académico también de la USACH, mucho USACH por aquí, parece. Ya, bueno, el tema que nos convoca hoy es estallido social en Chile, reflexiones desde la educación matemática. Y voy a partir, bueno, voy a hacer preguntas a cada uno de ustedes, y luego voy a leer algunas preguntas del público, así que recuerden que como estamos por Facebook Live, pueden dejar sus preguntas y las vamos a estar leyendo, ojalá la mayor cantidad de preguntas posible. Voy a empezar con Bernardita, ¿ya? Bueno, pensando en la matemática, ¿ya? Y este sentimiento un poco de injusticia, sobre todo en la educación. Recordemos las manifestaciones de los pingüinos hace varios años atrás. Fueron principalmente estudiantes, principalmente jóvenes, los que rompieron estos torniquetes del metro, ¿cierto? Y dejaron pasar a la multitud cuando se generó todo este estallido. Varios jóvenes secundarios, recordemos que hay varios jóvenes que además fueron presos y que todavía lo están. Incluso un profesor de matemáticas fue preso por harto tiempo. Y está esta sensación de injusticia. Particularmente yo pienso que la matemática escolar, sobre todo, es mirada de alguna forma como un bien utilitario, como una llave de acceso a la educación superior, sobre todo a carreras que son mejor remuneradas, ¿cierto? Como que si eres bueno para las matemáticas y además estudias en un buen colegio, tienes asegurado el paso a estas carreras, pero siguen siendo los colegios particulares pagados los que se llevan los mejores puntajes de la PSU. Entonces, hay algo de desigualdad aquí, ¿cierto? De inequidad, hay una brecha que es difícil de atravesar. De hecho, el currículum en algún momento era pensado como currículum basado en contenido, luego fue mutando, ¿cierto? Y ahora las bases plantean un currículum basado en habilidades, en algún momento se habló de competencias también, tal vez con este ánimo de mermar un poco esta brecha, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, pensando en el estudiante y pensando en que entran estudiantes con distinto capital cultural, estudiantes que vienen de familias universitarias y otros que no, ¿será que y esta es la pregunta que te hago, Bernardita, ¿será que este currículum basado en habilidades viene realmente a mermar esta brecha? ¿La matemática que hay ahí merma la brecha o al revés, la acentúa? Esa sería mi pregunta. Ya, ante todo, gracias. Gracias por la invitación. Y ante esta pregunta, que yo la encontré muy interesante cuando me la compartiste, quiero compartir una presentación que quiero dejar bien enfatizado esto. Esto es producto de opiniones de varios. No solamente, perdón, acá me voy arriba. No solamente es mía, o sea, cuando ustedes me plantearon esta inquietud, busqué muchos. Necesitaba nutrirme de todos los saberes para ver si solamente era yo con una visión tan lapidaria a ciertos temas o a ciertas temáticas que uno visualizaba. Pero me doy cuenta que sí teníamos puntos de intersección entre todos, independiente del subsector. Entonces, ¿qué más me cuestioné? La palabra brecha. En realidad eso me llevó bien a cabo, permiso, que voy a cambiar algo. Entonces, empecé primero como refiriéndonos a una brecha que en la educación tenemos que estar presente, que brecha es una problemática transversal.
que traspasa varias áreas, desde lo académico a las condiciones de vida, hasta el estrato social. Entonces, nosotros queremos abordar la brecha en qué, como asignatura de matemática, pero ¿qué vamos a mirar? ¿Solamente el currículum? No podríamos solamente focalizarnos en un currículum, sería irresponsable de nuestra parte, pero lo tenemos presente. Antes de adentrarme a bucear sobre esta información, quería clarificar más o menos la organización curricular que nos brinda en matemática, para tener una base solamente, es muy barniz, insisto, solamente basado en experiencias. ¿Qué nos brinda la organización curricular? Dice, nosotros tenemos, cada subsector tiene sus bases curriculares. Estos, a su vez, establecen objetivos de aprendizaje, ¿ya? Estos objetivos de aprendizaje, porque yo voy a llegar a una clase, tengo un objetivo, y el objetivo que debe integrar habilidades, conocimientos y actitudes. Entonces, ¿qué nos dice al respecto el currículum sobre las habilidades? Nos dice que la formación matemática se logra en el desarrollo de 4 habilidades del pensamiento matemático y las indica: resolver problemas, modelar, representar. ¿Qué se conoce como, o cómo lo ve el conocimiento? Dice que lo va a dividir en ejes temáticos. ¿En cuánto? En 5 ejes temáticos. ¿Cuáles son? Números y operaciones, patrones y álgebra, geometría, medición y datos y probabilidad. Y para completar mi clase, yo también necesito actitudes, que generalmente las actitudes, o sea, debemos potenciar al estudiante. El potenciar también implica una habilidad. Y necesitamos potenciar, que es manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas, abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas, demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia, manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico, manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades, y expresar y escuchar ideas de forma respetuosa. ¿Por qué presento esto? Porque tenemos una organización curricular basada no de ahora o de ayer, casi, quizás puedo estar equivocada, del 2009 me dio la impresión en la lectura que se potenció más lo que es la habilidad. Entonces, se reconoce que existe una brecha, ¿no es cierto? Y por lo visto, por lo que uno puede inferir a través de este currículum, tiene toda la intención de poder solucionar a esa brecha, que no haya esa brecha. Pero tenemos algunas cosillas, pues. ¿Cómo vamos a disminuir esa brecha? Tenemos ciertos obstáculos. Y aquí, con todas las experiencias de todo ese grupo maravilloso que aportó, llegamos a unas conclusiones, como las condiciones materiales, situación socioeconómica y capital cultural, implementación curricular, reforma curricular 2020. ¿Hay más? Sí. Pero seleccioné las que tenían mayor auge, dado en la encuesta que pude realizar. Entonces, cuando hablamos de condiciones materiales, y más aún en situación socioeconómica y capital cultural, ¿ya? ¿Qué nos brinda? Y lo voy a ejemplificar más que nada. ¿Qué me hablan nuestras experiencias? Nosotros tenemos estudiantes que están trabajando, tenemos estudiantes que cuidan familiares, ¿bien? Tenemos estudiantes que han sido padres a temprana edad, también que no tienen las condiciones en la casa, están sin internet, duermen 5 o 6 personas en una misma habitación, ¿sí? Es más aún, tenemos el estudios de OCDE que evidencian que existe una condición previa que es mucho más determinante que el currículum. Estoy hablando mal. Entonces, una ilustración, me cuestiono al respecto. ¿Cómo se enfrenta a ese o ese estudiante al currículum? Con una situación socioeconómica que imposibilita en cumplir, ¿no es cierto?, lo que el currículum le quiere establecer. Y otras, como cómo se enfrenta ese o ese estudiante si su familia es ausente,
o no tienen las herramientas culturales para suplir las necesidades que enfrentan los estudiantes. Entonces, como conclusión, como un obstáculo, se podría llegar a una conclusión que por mucho que intentemos modificar el currículum, que ahora está mucho más potenciado en habilidades, ¿no es cierto?, no tiene sentido si no hay una política pública a nivel social. En consecuencia, el currículum por sí mismo no podría satisfacer esa necesidad de disminuir esa brecha si no va acompañado con este tipo de política. Entonces, tengo un obstáculo y que todos los conocemos, ¿no es cierto? Esto es archiconocido. Segundo obstáculo que nosotros vemos, la implementación curricular. Ya a esto me refiero, que si tenemos un currículum repleto de habilidades, ¿no es cierto? Habilidades en los contenidos, habilidades hasta para el mismo estudiante en potenciarlo, entonces se pretende un currículum constructivista, pero no obstante, su implementación es conductista. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes debemos exigir, o sea, nos exigen ciertas cosas que va más allá de la habilidad que nosotros queramos potenciar. Esto es como muy fuerte. Entonces, ¿cómo nos ponen obstáculos para potenciar nosotros las habilidades? Con pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, CINCE, PSU, la PTU, PISA. ¿Bien? Entonces, ahora mi consulta puntual es cómo tengo un currículum constructivista, pero su implementación es sumamente conductista. Estoy siempre siendo medidas, profesora CINCE, CIMSE, PSU, ¿y cuántos niños quedaron en los colegios, no sé, en la abogado, ley, ingeniería? Entonces estoy constantemente siendo amedrentada ante esas pruebas, pero por otro lado me dicen, hey, acuérdate de las habilidades, entonces nos produce una contradicción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la correlación que tiene el currículum con las políticas institucionales del Ministerio de Educación a propósito de las pruebas estandarizadas y miles de exigencias que nos pide el Ministerio? Porque como docente no es una hora que nosotros o 2 horas que tenemos para corregir. Eso es expectativa, realidad muchas veces, porque tenemos que estar corrigiendo pruebas, debemos estar construyendo un instrumento. Entonces, aquí está el ruido de nuestras pruebas estandarizadas, ¿no es cierto? Que al final terminamos casi adiestrando a los estudiantes. Entonces, el currículum por sí solo no funciona, no tiene sentido si no se establecen las condiciones mínimas para su implementación. Y eso en Chile parece que no está muy garantizado. Recordemos que aún existen los rankings de los colegios mediante qué cosas, bajo estas pruebas estandarizadas. También recordar que en la Constitución, lo anoté, artículo 19, número 11, establece el derecho a la libertad de enseñanza, pero no protege el derecho a la educación, como equidad, calidad, ¿bien? Igual tenerlo presente. 3. Reforma curricular 2020. Llegamos este año y nos dimos cuenta que hay un gran cambio, ¿no es cierto? Entonces, un factor importante trata de ver los recursos, cómo los implementan, cómo son implementados estos recursos en los colegios. Entonces, lo vinculo ahora. Este año el sistema electivo el sistema de electividad, propuesta por el Ministerio de Educación para el Plan Diferenciado Humanista-Científico, asegura que los establecimientos ofrezcan una gran diversidad de asignaturas de profundización y que los estudiantes cuenten con reales opciones de electividad. El establecimiento deberá ofrecer 6 asignaturas por año de 27 posibles, lo que da un total de 12, y deberá asegurar que existe una diversidad en las áreas ofrecidas. ¡Tachán! Plan de estudios y bases curriculares para tercero y cuarto medio 2020, Minedu. Ahora, me consulto con Reforma Curricular 2020 y también entrándose a los recursos que implementan en los colegios. Los colegios municipales también están en las mismas condiciones que los colegios particulares para poder implementar esos diferentes tipos de ramas.
Ramos, perdón, se ha invertido lo necesario en la formación y el perfeccionamiento del docente para abordar las competencias de dichos cambios. Nos vemos a cambios constantes, pero no existen estudios, sí, existe, de repente nosotros podemos encontrar, me voy a meter en esto para poder saber más, pero no tenemos tiempo. Muchas veces no se dan cuenta que el profe le cuesta perfeccionarse. Tiene que estar un tiempo, invirtiendo tiempo en la noche, durmiendo poco, y cómo lo relacionamos con un currículum que nos dice habilidades, 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 pero nos siguen midiendo con las pruebas estandarizadas, o seguimos teniendo colegios tan vulnerables que no en instancias de que yo he hecho clase hasta en un comedor, a ese nivel. Entonces, mi conclusión, existe una condición previa que va a condicionar el implemento del propio currículum. No solo lo teórico, son las condiciones materiales de cada establecimiento educacional. Entonces, ahora, teniendo toda esta panorámica, ¿no es cierto?, que traté de separarle porque, insisto, son muchos más, también digo, ¿podríamos garantizar que un currículum basado en las habilidades asegura por sí solo, disminuir la brecha considerando los factores antes esgrimidos? No, así como te lo digo sinceramente, o sea, y espero ser parte, no nos aseguran, porque el currículum es un papel y claro, es genial, expectativa, pero la realidad no nos lleva a eso. Es lo social, ¿no es cierto? Hay tantos factores que el estudiante y nosotros como docentes no podamos llegar a esa realidad que nos plasma el currículum, que al final terminas como con uñas y con dientes tratando de tú tener una noción de cómo potenciarte la habilidad, porque nunca nos han formado. Nos presentan, este año una prueba de PTU que ve habilidades, ojo, va a tener 4 respuestas A, B, C, D, ¿no es cierto? Y esa va a diferenciar, que esa tiene más habilidad que la otra. Ok, nos dieron un dato que me dio una profesora, nos dio el 11 del 6, liberaron la prueba. 29 del 7, liberaron el resultado de la prueba. 7. Y se toma la prueba en enero. Entonces yo tengo así un tiempo para potenciar habilidades. Entonces, no podríamos garantizar que un currículum basado en habilidades asegure solamente por sí solo. ¿Cuándo lo asegura? Cuando veamos estos 3 pilares y ni siquiera algo que nosotros lo que más vislumbramos, porque si profundizamos vamos a encontrar muchas más cosas, pero si nos aseguramos que la educación es más que un currículum basado en habilidades, sí, potenciando que también la coeducación es sumamente importante, ¿no es cierto? La potencialización tanto del profesor, que también muchas veces somos un agente segregador, ojo ahí, ¿cierto? El docente se triangula con la familia, se triangula con el estudiante, todo sería maravilloso, pero cuando también el cimiento familiar tiene esa habilidad de reconocer que lo necesita. Entonces, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero me encanta la idea de un currículum basado en habilidades y con pruebas de formación. La adoro, realmente lo adoro. Que lo vamos a implementar de aquí a la PTU, olvídalo. Ya eso es expectativa realidad. No, eso es mentira. Nos va a costar, sí, hasta que nos saquemos la idea em, de cómo a nosotros nos valoran más a través de pruebas estandarizadas. Cuando tú saques esos factores y nos vean capaces y nos formalicen y nos formen, inviertan tiempo, recursos en la educación, vamos a poder tener como una luz de esperanza que vamos a cortar cada vez más esas brechas. Pero nuevamente es lo social.
¿Y cuánto vamos a soltar? Ahora nosotros como docentes vamos a saltar ese torniquete. Es como cuestionable, ¿ya? El gremio se ha puesto muy cordero y, y va basado en muchas cosas más. Pero creo que la dejo también planteada a los demás. Espero haber dado o sea, haber sido un poquito de utilidad, pero insisto, esto fue una construcción de muchos docentes y a full. El tema es muy interesante, de que existen miles de brechas, lo existen, de que necesitamos cortar esa brecha, sí. Empecemos ahora a cimentar cómo lo vamos a hacer. Unidad. Eso más que nada. Muchas gracias, Bernardita. Muy Gracias, potente tu Romina. discurso, muy potente, muy interesante escucharte. Yo creo que es Gracias. la voz de muchos docentes que han querido decirlo, ¿ya? Bueno, ahora voy a dar paso a Daniela. Ya tengo una pregunta para ella. Eh, en este estallido y las manifestaciones que se dieron a partir del 18 de octubre, ¿cierto? Se hablaba mucho de que no existía una orgánica, ¿ya? Poco a poco se fueron construyendo cierta orgánica de alguna manera, ¿cierto? Con las asambleas territoriales, cabildos, y en algún momento se formó esta asamblea por el conocimiento, ¿cierto? Donde participan científicos, gentes ligada a las artes, profesores, profesoras. Eh, Mi pregunta es si en este grupo de científicos y científicas conscientes, ¿cierto?, de esta realidad social, ¿se ha cuestionado alguna vez el rol del científico o la científica que trabaja con varias exigencias, exigencias institucionales, ¿cierto? Exigencias de los organismos que nos otorgan los recursos? Ya sabemos sobre el recorte en los recursos a las ciencias, aunque dicen que no están así, pero bueno, eso es un tema de discusión por otro lado. Y ¿acaso se ha cuestionado a veces, bueno, porque tenemos todas estas exigencias de que, claro, tenemos que publicar en revistas de impacto, ¿cierto? Sobre todo revistas internacionales, para ganar proyectos, etcétera, para mantener nuestros cargos en la universidad. Eh, pero ¿qué tan ligada está la ciencia que se hace al territorio, a las demandas, las exigencias y las necesidades territoriales, las necesidades del medio? En particular, hablemos de las aulas, ¿cierto? Porque nosotros nos dedicamos a la educación matemática, matemática educativa. Eh, la- las necesidades que tiene el profesor, que tiene la profesora, ¿cierto? Y qué tan ligado es cómo se construye el conocimiento científico, que al parecer es un conocimiento que es como que lo construimos un poco en la nube y lo llevamos, así como aquí nosotros tenemos el conocimiento, ahora tomen, ustedes hagan esto porque el conocimiento lo dice. Pero ¿qué tanto se produce un conocimiento articulado por y para el docente? ¿Tenemos posibilidad de eso? ¿El sistema no lo permite? ¿O nosotros tenemos la culpa de plantear esta forma media hegemónica de imponer conocimiento eh, hacia las aulas? Dani. Gracias, Romy. ¿Me escuchas bien? Sí, súper bien. Ya, vamos a compartir entonces mi presentación. Bueno, parto con estas imágenes un poco por el tema. Agradezco mucho la invitación, primero que todo. Por tu presentación también, muchas gracias. Y bueno, el tema es gigante, ¿no? Es complejo. Yo diría que no basta solo una sesión, yo creo que tiene que ser un conjunto de sesiones que vamos teniendo, que vayan teniendo ustedes diferentes invitados que aborden este tema, porque tiene muchas aristas, como lo decía Bernardita, o sea, hablar de educación y esta brecha, ella marcó tres, pero, o sea, tiene muchos factores que están influyendo en esa brecha, ¿no? Quería partir un poco ante tu pregunta, como situándome, ¿no? En este contexto
del 18 de octubre, del 18O, donde sale la gente a las calles, ¿no? Ya después de todo lo que nos mostraron los estudiantes de media, ¿no? Sin miedo a transgredir este estado, ¿cierto? A esta alza de los precios totalmente arbitraria, y que de ahí voy a tocar algunos temas de eso. Donde sale la gente a la calle, fíjate que estas son fotos de los Andes, una ciudad, digamos, muy cercana a Santiago, pero es una ciudad pequeña y mucha gente en las calles, eh, donde se mostraba, digamos, en este periodo tan fuerte la necesidad del pueblo de decir basta ya de injusticias, ¿no? Así fue como, bueno, en particular voy a contar un poco de mi experiencia. Yo vivo el 18 de octubre, y todo lo que vino, todas las semanas posteriores. Bueno, a mí me pilla un poco de sorpresa, ¿no? Si bien sabía todo lo que estaba pasando a nivel nacional, nunca imaginé, yo creo que nunca imaginamos que iba a suceder esto. Quizás los historiadores, la gente que se dedica a las ciencias políticas ya lo tenían como previsto, que en algún momento esto iba a estallar, ¿no? El asunto fue que a mí en particular, la universidad se cierra, no hay muchos espacios donde compartir un poco de esta reflexión, sino más bien era salir a la calle. Pero empezaron a medida que pasó el tiempo, se empezaron a generar diferentes espacios, tanto en la Universidad de Santiago, se abrieron las puertas, se hicieron algunos cabildos, yo participé de ellos, de muchos, pero en general en la problemática ahí tenía relación con la propia universidad, ¿no? Incluso porque la Universidad de Santiago en este momento está haciendo su propia constitución, estamos en un periodo súper revuelto también, porque estamos haciendo la constitución de la universidad, ¿no? Que tiene que ver con el decreto del DFL 149, o sea, impuesto por Pinochet todavía, eso es lo que norma la universidad, ¿no? Entonces estamos igual, a nivel país y a nivel universidad. Y hay una convocatoria que se abre, yo me imagino que un conjunto de personas abre una convocatoria a discutir el modelo de ciencia. Y a mí me interesó mucho, entonces yo fui a esas sesiones, se armó lo que tú comentaste, la Asamblea por el Conocimiento y la Investigación, se tuvieron cabildos, ahí me di cuenta de cómo los investigadores jóvenes, no tan jóvenes también, tenemos las mismas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, voy a nombrar algunas aquí en mi PowerPoint aparece, los temas del cabildo fueron la precarización laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo hoy día una persona con doctorado puede estar sin trabajo, ¿no? Si bien en un momento en Chile se dieron muchas becas para que la gente saliera al extranjero a estudiar, vuelven y no hay trabajo, ¿no? Entonces, y gente con magíster, y bueno, ¿para qué vamos a hablar de las universidades y los profesores? Que más adelante también creo que lo voy a tocar, ¿no? Son cifras abismantes, ¿no? La producción científica en cuanto a la producción de cuál es el reconocimiento que tiene un trabajo, por ejemplo, con la escuela, que a nosotros nos toca, los educadores matemáticos, dónde están nuestros laboratorios, por decirlo ahí, la escuela, ¿no? Ahí, la calle, la gente, la comuna, la ciudad, ¿no? El reconocimiento que tiene ese trabajo. Otros temas como de género, bueno, en realidad lo que encontré ahí fue un espacio de discusión súper interesante donde habían investigadores de distintas disciplinas, se generó un manifiesto en torno, digamos, a cuál es el modelo científico, modelo de investigación que se tiene hoy día en Chile, y esto, por supuesto, tiene relación con el modelo económico, no podemos como desligarlo, ¿no? O sea, sería ingenuo pensar que solo nuestras problemáticas tienen que ver con la educación o con la investigación, sino que esto tiene que ver, absolutamente va de la mano con el modelo económico. Bueno, los invito también a participar de la ASIC, los invito ahí está la página, la dejé por ahí abajito, a leer el manifiesto, está súper interesante, hay más de 300 investigadores que firmaron el manifiesto. Se hicieron cosas bien interesantes, por ejemplo, hicimos una carta apoyando, digamos, a este profesor que había golpeado un torniquete, que estuvo mucho tiempo preso. Estuvimos en muchas, digamos, manifestaciones, afuera de la cárcel incluso, apoyando, digamos, el día que tuvo un juicio, uno de los tantos juicios que tuvo. Se hicieron otras cosas como cartas al diario acerca de las bombas, eh, de las lacrimógenas, ¿no? Gente especializada en el campo, ¿cierto?, de los químicos,
expuso su tema. Ahora, ¿cuál es la problemática? La relación investigación, realidad voy a decirlo, ¿no? Investigación política. ¿Cuánto interviene, cuánto afecta lo que se hace en investigación en esta realidad, en esto, donde se toman decisiones más bien en torno a la política? O sea, los investigadores, los científicos podían estar diciendo el daño que producía químicamente estos químicos, ¿cierto? Pero aún así, Carabineros no dejó de usarla. Entonces ahí vemos que hay una dificultad súper compleja en cuanto al sistema, ¿no? El sistema en sí mismo. ¿Cuánto afecta la investigación, la educación a esta realidad y a las políticas públicas? Eh, y por ahí voy a sacar no sé, ahí está, a un autor que yo admiro mucho, que es Paulo Freire, cuando llega a un cargo internacional tremendo donde él podía influir y con toda su obra no pudo intervenir en la educación. O sea, ahí uno se da cuenta, y una de las últimas frases, ¿no?, que dice Paulo Freire, me voy para quedarme, ¿por qué él renuncia a ese cargo? ¿No? ¿Por qué? Porque, y a mí me impresiona esa frase, ¿no? Me voy para quedarme, porque al final él en ese cargo no pudo intervenir, ¿no? Entonces el tipo decidió irse de ese lugar para quedarse con su obra, con su ética, por decirlo de alguna manera. Bien, lo que me gustaría marcar en esta relación investigación-realidad, que es más o menos tu pregunta, hacia dónde me llevó a pensar lo que tú me preguntaste, es las condiciones que vive el investigador y la investigadora, ¿no? Las condiciones humanas, las condiciones institucionales que vivimos, ¿no? Yo digo, de alguna manera somos privilegiados en esta sociedad, eso es lo primero que tengo que decir, ¿no? No hemos perdido el trabajo, que uno tenía que, de alguna manera, nosotros, en particular yo, ¿no? No he perdido el trabajo, en Chile hay una catástrofe hoy día a nivel laboral, pero aún así, si miramos globalmente, digamos, las características de lo que está sucediendo con las ciencias en Chile, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y quería partir con el primer punto que lo marqué acá, que es el modelo económico. ¿Cómo el modelo económico, este modelo de crecimiento extractivista, un modelo capitalista neoliberal que por supuesto pone su acento en la libertad, ¿no? En este concepto de libertad, afecta por supuesto a la investigación, ¿no? Hoy día los mecanismos que se tienen para financiar la investigación en Chile, ¿no? Investigaciones que son principalmente de carácter individual, ¿no? Si bien hay algún tipo de financiamiento para investigaciones que son como por áreas prioritarias, el 50% que es Fondesit, por ejemplo, que se lleva la gran parte de la torta, se le llegan a investigaciones individuales y que en realidad no están normadas por una prioridad de carácter nacional, ¿no? El Estado no determina ciertas líneas importantes en Chile para hacer investigación, sino más bien son investigaciones que cada investigador, digamos, plantea su investigación con mucho trabajo individualmente para poder ganarse ese proyecto, ¿no? Además que fomenta la competencia brutalmente. Es bien interesante esto, yo lo he pensado desde varias aristas, sobre todo porque uno cree de alguna manera que los científicos somos como personas pulcras, ¿no? Y que vamos a determinar nuestra línea de investigación de acuerdo a la realidad que nos evoque, a la situación, pero eso no es tan así. O sea, nosotros somos seres humanos y que los seres humanos, por supuesto, están expuestos incluso a los aspectos económicos, incluso, ¿cierto? A como que puede venir una empresa y ofrecerte cosas, ¿no? Entonces, esa decisión tampoco pasa, tampoco es tan pulcra, ¿no? Entonces, por eso ese cuidado con este modelo que tenemos hoy día, que es heredado, por supuesto, de este modelo económico. El segundo punto que quería marcar era cómo se valida la ciencia, ¿no? Y hoy día, bueno, principalmente está el foco puesto en lo que es los artículos científicos en revistas indexadas. Eh, Esto, por supuesto, genera cosas, como yo les decía, como de condición humana, genera estrés, ¿cierto?, por publicar, lo que lleva a mucha gente, y esto está ultra documentado, o sea, lleva a mucha gente a publicar en revistas incluso que cobran,
¿cierto? Por publicarte, ¿no? El tiempo que conlleva hacer investigación, eso tampoco es como considerado cuando solo el foco está puesto en el artículo científico. Por ejemplo, exigir que publiquemos una o dos publicaciones en el año, va a depender del área, por supuesto, eh, no está considerando el tiempo que requiere una investigación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros que hacemos educación matemática y que nuestro trabajo está íntimamente ligado con la escuela, con personas, ¿no? Donde las personas están en toda su complejidad. Un profesor no solo tiene una arista de formación, sino que tiene una arista socioeconómica, cultural, institucional, es decir, un montón de aspectos que van normando qué lo hace ser profesor y cómo hace sus clases, ¿no? Esto mismo que nos contaba Bernardita. No es solo el currículum, aunque en gran parte, pero el currículum está planteando una cosa, fíjate, pero al final igual el profe se centra en los ejes curriculares ahí que distinguía la Bernardita. Si bien decimos habilidades, pero la centración está en el eje. ¿Por qué? Porque las pruebas, ¿cierto? Le van a exigir al final que el estudiante adquiera ciertos conocimientos y entonces la matemática se transforma en general en un conocimiento súper memorístico y algorítmico, ¿no? Aprenda a resolver y eso también está súper documentado. Ese tiempo tampoco se considera, digamos, cuando hoy día ponemos el foco en la producción de artículos científicos. Yo no es que esté en desacuerdo con los artículos científicos, yo creo que son importantes, pero no es la única forma de difundir el conocimiento. Más cuando tú tienes conocimiento que es situado, ¿no? Cuando tú fuiste a trabajar con una escuela, cuando tú tienes resultados de esa escuela con esos profesores, la pregunta es, un artículo que yo publique en inglés en la revista de allá, ¿cierto? ¿Quién lo va a leer? Ajá. Ahora, otro punto que me parece también importante de marcar es el negocio que se hace con eso, ¿ya? Que no hay que dejarlo de lado, y yo creo que eso también es un tema así tremendo, ¿no? Por ahí leía de 5 a 10 billones de dólares es lo que se produce anualmente con las revistas. O sea, las universidades tienen que comprar para leer esas revistas, ¿no? Hay todo un negocio también ahí detrás. Entonces, eso es importante que los investigadores lo conozcamos. Yo quiero decir que mi experiencia, digamos, laboral parte en el 2014. Yo llevo 6 años trabajando antes formación y la verdad es que yo esto lo voy reflexionando a partir de que entro al mundo laboral. ¿No? No, antes de eso yo más bien estaba centrada en mi tesis, en la población que tenía que estudiar, en la metodología, pero cuando entro a trabajar ya me empiezo a dar cuenta de toda la máquina que está detrás para hacer investigación, ¿no? Y sobre todo la investigación en las ciencias sociales, ¿no? Bueno, y el tercer punto que quería marcar es la precariedad laboral. Y eso lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a decir. Hoy día los profes de matemáticas a nivel universitario están como profesoras. En muchas universidades no los eh, eh, contratan todo el año, los contratan por semestre. ¿Y para qué hablar de género? ¿No? O sea, la profe ahora no tiene ninguna estabilidad si es que tiene hijos, ¿no? Ahora, los que estamos de jornada completa, digamos, tenemos esa garantía, ¿cierto? Pero la verdad es que si uno va más a fondo y mira las evaluaciones que nos hacen, no hay ninguna consideración a licencias postnatales, prenatales. O sea, el género es otro arista, pero gigante que hay que abordar, ¿no? Esos 3 puntos yo quería considerar acerca de las condiciones del investigador y la investigadora, ¿ya? Ah, ah, Saqué este cuadro, fíjense, porque me pareció súper interesante. Después voy a poner los links de los documentos, de las referencias de las cuales me pude haber basado. Así se reparte un poco la torta, ¿no? En ciencia e investigación. Fíjense que Fondesit se lleva una gran parte, ¿no? Y bueno, ahí están los programas centrados en alguna forma de interés público, ¿no? Los regionales, los Explora, los FONI. Miren, fíjense, los fondos centrados en grupos, los fondos individuales. Bueno, ahí podemos ver, tenemos un panorama, ¿no? De cómo se está financiando la ciencia hoy día. Los FONDEF, yo he participado en 2 FONDEF, no me he ganado ninguno, con grupos de investigación. Pero fíjense que una cosa interesante,
fue que cuando fuimos a trabajar con las personas de la universidad que están ahí como para orientarte, la pregunta es, ¿qué vas a vender? ¿No? Y nosotros somos servicio, porque al final lo que sabemos es trabajar con escuela, con profesores, entonces es súper difícil competir con alguien que está haciendo una vacuna, ¿te fijas? Porque la vacuna sí la va a poder vender. Entonces ahí yo encuentro, yo estoy hablando de mi experiencia, eso quiero que quede también claro, ¿no? Eh, bueno, y el tercer punto que a mí me parece que un poco va más a fondo, va a profundizar acerca de esa relación. Yo quería marcar primero la realidad del investigador y la investigadora, a dónde vivimos también nosotros, ¿no? Y por otro, las condiciones del otro, ¿no? Con el que tú trabajas, que en este caso, y que tiene que ser, por supuesto, una relación recíproca, que es el profe de matemática. Y ahí voy específicamente a lo que hago yo, ¿no? Que es ese trabajo con profes en formación y profes ya formados, las condiciones en la escuela, ¿no? Hoy para trabajar con profesores tú necesitas de un voluntarismo de alguna manera. Que el profesor quiera, destine su tiempo que no es pagado y que de ninguna forma se le reconoce. ¿Te fijas? Porque ni en su currículo ellos pueden poner que están trabajando con un investigador de la Universidad de Santiago, porque si bien es bueno, pero no tiene ninguna implicancia en su carrera docente, ¿no? El único que tiene el poder, según digamos, la ley, es el centro, el CPIP, ¿no? Digamos, ellos son los que generan las, el centro, ¿no? Que genera capacitaciones, etcétera. Pero ¿cuándo vamos a lograr que esa relación entre investigación y escuela, ¿no? Educación, se logre si no hay condiciones ni de este lado, por los investigadores, digamos, porque ese encuentro no se fomenta, no se fortalece, y por otro lado la escuela, ¿no? Entonces el profesor, si quiere participar, lo hace con muchas ganas, pero gratuitamente, o sea, no le afecta en nada en su condición laboral. Eso es un punto primordial. Ujú. Ajá. Dani, Y sí, estamos como en los tiempos. cerrando, Sí, sí. solo para cerrar, voy a Ajá. cerrar y después a lo mejor vuelvo a algunas ideas. No Sí, pensé que me iba a pasar después tanto. vamos a seguir conversando, así que tenemos Sí, un... sí, solo para cerrar, yo quería decir, y a lo mejor me faltó la diapo anterior, que hay un autor que a mí me encanta, que es de Sousa, y él habla de que no va a haber justicia social sin justicia cognitiva. Y esto me parece muy interesante. Él cuenta un relato de una estudiante de derecho que el maestro está enseñando el Código Civil y la propiedad privada, y la estudiante, que era indígena, le pregunta, ¿pero qué es eso de la propiedad privada? Porque en mi comuna, o sea, en mi comunidad, la tierra no es de nadie, nosotros somos de la tierra, ¿no? Y el profesor le dice, bueno, yo te estoy enseñando el Código Civil, así que lo demás a mí no me interesa. Entonces, lo mismo pienso hacia la educación de las matemáticas, la consideración del otro para el aprendizaje y la construcción del conocimiento matemático es fundamental. No vamos a lograr nunca, o sea, no vamos a lograr que se incluya, ¿no? Y ahí viene mi segunda frase, ¿no? A que se incluya al otro en esa construcción si no consideramos su realidad, su cultura, su historia, ¿no? Así que con eso quería terminar, me pasé. Muchas gracias, Muchas Dani. gracias. Muchas gracias por tu presentación, como siempre, muy interesante. Bueno, ahora estamos como contra el tiempo, así que voy a presentar, voy a cerrar un poco ahí. Bueno, voy a plantear la pregunta a Andrés. Andrés, bueno, tú sabes que te sigo en las redes sociales, siempre te estoy comentando, voy siguiendo lo que publicas porque me parece bastante interesante, muy interesante. Y yo te he escuchado varias veces plantear el tema de la democratización de las matemáticas. La matemática podemos decir que se ve muchas veces alejada de la ciudadanía, alejada del ser humano común, digamos, entre comillas. Eh, pero hay varios temas que son de interés, sobre todo ahora. Por ejemplo, podríamos decir, cuando nos cuestionábamos con este tema de la FP y de los fondos del 10%, ¿qué tan real es eso de que
sacar el 10% impactaría en las pensiones, por qué las pensiones pueden llegar a ser tan precarias, en qué afecta, por ejemplo, que cambiemos de fondo las plata, no sé, otros temas, por ejemplo, cómo funcionan los algoritmos, que lo conversamos antes, cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales, ¿cierto? Ahora que estamos a puertas del plebiscito y hay harta polarización, cómo cuando yo subo algún post, quién lo va a ver, cuánto alcance va a tener, etcétera. Esos son temas que la matemática puede abordar, y no solamente eso, sino que otros temas que a mí me parecen más lindos todavía, por ejemplo, la relación de la matemática con la música, con la poesía, etcétera. Pero al parecer la matemática no está al alcance de todo el mundo. Y tú has llevado un poco la bandera de lucha con esto de la divulgación de las matemáticas, sus 2 libros, el Festival de Matemática, y has planteado este tema de la democratización de la matemática. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre eso? ¿A qué te refieres y cuáles son tus expectativas con respecto a eso? Está silenciado, Andrés. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos poquito tiempo y la verdad es que me quedé súper impresionado con las 2 presentaciones anteriores. Entonces, hay tanto tema para debatir y tanta cosa de la cual hablar, y aún así voy a tratar de enlazar con lo que yo tenía preparado, que es un poquito una mezcla de varias cosas. Primeramente, contrariamente a lo que dijo Dani, a mí no me sorprendió el estallido social. A mí lo que me sorprendía es que esto no hubiese ocurrido antes, porque para mí esto debió haber ocurrido hace 10 años. Ahora, a mí me tocó la particularidad de que cuando esto ocurrió no estaba en Chile, yo estaba haciendo una pasantía sabática y fue bastante difícil porque imagínense enterarse de todo lo que estaba pasando desde fuera de Chile con esas declaraciones, no voy a decir solo inoportunas, sino nefastas de nuestro presidente cuando dijo que estábamos en guerra, que me pareció ya lo más lapidario de la crisis sociopolítica a la que estamos enfrentados, que no es una crisis del sistema económico, no es una crisis de qué va a pasar con nuestro futuro económico inmediato, sino que es una crisis de qué queremos como país. Y que claramente uno se da cuenta que hay 2 visiones totalmente diferentes que no convergen, y eso se expresa en todo aspecto, inclusive el aspecto educacional. Y entonces cuando yo empecé a pensar en esto y en esto lo que tenía que hablar, yo decía, oye, ¿y la matemática me hubiera podido predecir eso? La verdad es que no puedo responder a eso, porque yo no creo en la matemática como un instrumento predictorio, no creo en la matemática puramente cuantitativa, yo creo sobre todo, y en mi experiencia como matemático, en la matemática cualitativa. Y me hubiese gustado que, como decía Daniela, y es algo en lo que voy a intencionar en el futuro, es conversar más con gente de ciencias sociales. La matemática puede aportar muchísimo en esa dirección. Claramente hay que romper el hielo porque es muy difícil ir a acercarse, pero para mí lo que ocurrió en Chile es una clara manifestación de una teoría que existe gracias a este caballero que está en la fotografía, don René Tom, que estudió la teoría de catástrofes, y lo que ocurrió fue una catástrofe social. No sé cómo expresarlo directamente en un lenguaje científico, pero Chile nunca más volverá a ser lo que fue antes del 18 de octubre, porque allí pasamos una singularidad de nuestra época histórica, de los mismos tipos de singularidades de los que nos habla la teoría de catástrofes de René Tom. No podemos pensar en que vamos a volver atrás porque no estamos dispuestos, y eso ya se acabó. Es como cuando se hace una ruptura en una relación amorosa, una ruptura en un acuerdo social, etc. No hay vuelta atrás. Fue una catástrofe en el lenguaje de René Tom y su teoría. Me hubiese gustado que hubiese existido esa comunicación, y voy a dar un ejemplo de cuán importante puede ser esto. Cuando comenzó la pandemia yo estuve trabajando un poco, después lo dejé por razones relacionadas a la escasez de datos, estuve trabajando en la modelación
de la epidemia, y yo puedo constatar que hasta muy avanzada la modelación, muy avanzada la epidemia, aún no se consideraban parámetros sociales para modelarla. Entonces, eso de que el castillo de naipes se le cayó al ministro, no solo se le cayó al ministro, se le cayó también al ambiente académico, que no estaba considerando que no es lo mismo enfermarse en el barrio alto que en una comuna con mayor densidad poblacional. ¿Okay? Y eso, a pesar de que son cosas que son archiconocidas en el ámbito de la salud pública, de hecho tienen un nombre, se llama los determinantes sociales de la salud. En fin, es un detalle al paso. Ahora, eso tiene que ver con la matemática que yo practico. Dicho sea de paso, yo no soy educador en matemática, yo siempre hago este alcance, yo soy un investigador en matemática, a mí me preocupa esto de respetar los espacios que no son los míos. Yo tengo experiencia como divulgador, como tú decías, pero no como educador. No tengo la experiencia de aula que tienen quienes hablaban anteriormente. Se me paró, ahí pasó. Pasó a la segunda diapo, ¿cierto? Justamente se habló también de la matemática como un elemento discriminador o segregador. Es un aspecto que me interesa muchísimo. El otro día justamente escuchaba un conversatorio donde se hablaba de cómo la matemática puede ser un elemento humanizante. Sí, es verdad, pero también es un elemento segregador y discriminador, y lo podemos ver en nuestra sociedad, donde sí es un elemento segregador y discriminador. Voy a hacer un alcance que es histórico. Esta es una novela que me gusta muchísimo, que yo le recomiendo a todo el mundo leer, y está gratis en este sitio que es maravilloso, que se llama Memoria Chilena, de Fernando Santibán, Premio Nacional de Literatura. Se llama El Crisol, y él relata una historia de amor. Es una historia preciosa, y una historia que te dice cómo era la sociedad de la época. ¿Y por qué hablo de esto? Yo hablo un poco de esto porque yo soy usachino. La USACH viene de la Universidad Técnica del Estado, que viene de la Escuela de Arte y Oficio. Pero es interesante ir y constatar que esta realidad no ha cambiado en este aspecto de la segregación a través del conocimiento. Este es el lugar donde iban a instruirse, más que a educarse, a instruirse los futuros obreros de la época. Y no nos olvidemos que este aspecto segregador existe, o al menos existía hasta el año pasado, en lo que justamente se hablaba. En la PSU entraban contenidos que no se le enseñaban a los alumnos de escuelas técnicas, ¿cierto? Así de simple. No se le enseñaba lo que se le preguntaba para después entrar a la universidad. Y resulta que después nos medimos a estos estudiantes con la misma vara y los ponemos en el mismo ranking que publica todos los años en el Mercurio, de una manera que me parece poco ética, y voy a apuntar al punto que señalaba Daniela, cómo el aspecto ético es transverso. Yo creo que en cualquier país del mundo, con cierta ética a nivel educacional, publicar la lista, el ranking de las escuelas a través de una prueba estandarizada debiese ser prohibido por ley. Pero vuelvo también al aspecto que yo tengo de los dos Chiles. No son muchos, o sea, no son pocos los políticos que han planteado, y hay uno en especial que ha dicho que a las escuelas había que ponerles un semáforo. ¿Recuerdan esa? Qué metafórico. Había que ponerles un semáforo cuando estuvieran con malos rendimientos, sin atender al tipo de alumnado al que estaba llegando a esas escuelas, y sin atender a otro aspecto del cual nadie habla, de la diferencia salarial de los profesores que van a una y otra escuela, porque realmente trabajar como profesor en el ámbito público llega casi un apostolado al día, y nadie habla de eso, de poner en concurrencia un sistema público con un sistema privado con una diferencia salarial abismante. Nadie habla eso a nivel de educación escolar, básica, nadie habla de eso a nivel universitario. Nadie habla de cómo se produce un desequilibrio a nivel estructural en nuestro sistema en nuestra academia, y dicho sea de paso también en el ambiente de la investigación científica. Y la verdad es que yo no conocía la frase que mencionó Daniela, y me pareció realmente maravillosa, la de Freire. Fui para quedarme, ¿cierto? Así era.
Y la verdad es que eso, voy a ser bien cortito, voy a reportar una experiencia individual. Tengo esperanza de que algo resulte después de todo esto. Claramente vamos a cambiar la Constitución. No sé cómo va a salir la nueva Constitución. No sé si va a servir mucho cambiarla, discúlpenme que yo sea un poquito pesimista, pero he visto también otros procesos de cambio que fueron un poquito truncados. Especialmente no era tan niño cuando fue el proceso de cambio del año 88 y se esperaba muchísimo de eso, y la verdad es que estábamos con manos amarradas porque, y voy a atender una fotografía que pasó por allí, pero que decía no son 30 pesos, son 30 años. La Constitución no tiene 30 años, tiene 40, recordemos de eso. Y se hicieron intentos de cambio, pero recordemos otra cosa, ¿ah? Que tampoco no es tan fácil juzgar. Recordemos que cuando se intentó hacer un cambio judicial, cuando se intentó enjuiciar a alguien que claramente había cometido un delito, hubo un ejercicio de acuartelamiento de las Fuerzas Armadas. Y tal vez tú, Romina, que eres más joven, no te acuerdas, a lo mejor no sé si existías todavía, pero fue un ambiente horriblemente tenso que nos recordó lo peor que habíamos vivido anteriormente. Se hizo, en cierta manera, lo que se pudo. No hay que ser duro tampoco en enjuiciar esas cosas, porque realmente esa situación fue no solo lamentable, sino que fue realmente traumática. Entonces, bueno, está eso frente a la redacción colectiva. Obviamente, espero que surjan muchas cosas positivas de esto. Sin embargo, percibo que el cambio el cambio más importante es si Chile realmente llegara a tener alguna identidad que nos convocara a todos. Y ese es el gran problema que tenemos en Chile. No tenemos una identidad que realmente nos convoque a todos. Existen dos Chiles, existen dos visiones completamente de Chile, de lo que debiera ser Chile y de lo que es Chile. Entonces, frente a esto, bueno, hay una cosa que es individual. Como matemático, yo aspiro a que el conocimiento no esté restringido a solamente ciertas componentes sociales que tengan espacios donde tengan acceso a lugares de privilegio para acceder al conocimiento. Lamentablemente Chile ha hecho no lo suficiente para esto. Nuestro sistema de bibliotecas públicos sigue siendo deficiente. Hoy en día vivimos una pandemia y nos damos cuenta de que una cosa que hubiese solucionado en gran parte la problemática de la educación no se puede hacer. O sea, si hubiésemos tenido programación cultural en los canales de televisión, hubiésemos podido hacer mucho más de lo que se está haciendo. Pero en fin, hay un fenómeno del que no podemos escapar, que es que paralelamente a todo lo que pasa en Chile, hay una necesidad que está plasmada por la ciudadanía que quiere que el conocimiento llegue a ellos. Y hay un movimiento, hay una tendencia a que el conocimiento forme parte de la discusión pública, algo que no se había visto en los años 90, y de hecho en la primera década del siglo tampoco se había visto, y como que surgió en parte por voluntad de mucha gente que empezó a trabajar, y otra también por cambios políticos, en especial en Explora y en otras instancias de CONICET, para que el conocimiento empezara a llegar. Y estamos en una situación en que que llegue el conocimiento es diferente a lo que pasaba antiguamente. Quiero hacer un alcance. Esta tendencia a que la divulgación científica, por ejemplo, aparezca en los medios no es nueva. Existió en los años 60 y 70, hasta principios de los 70. Es un fenómeno súper poco estudiado que me gustaría que alguien lo estudiara, pero en esos años hubo libros que eran verdaderos bestsellers de la divulgación o del conocimiento. Por ejemplo, yo puedo mencionar que, ya que estamos hablando de matemática, el libro de Lecciones de Matemática para Padres de Walt Antoine era un bestseller en esa época. Era un bestseller y rompería todos los rankings de libros más leídos si lo pusiéramos hoy en día. Pero nadie se acuerda de ese hito, ¿ok? Eran libros que iban a segunda, tercera edición con 5.000 ejemplares. Ningún libro hoy en día, salvo tal vez los de Baradito, los de José Massa, salen con 5.000 ejemplares en la primera edición.
Y tenemos un montón de espacios, especialmente ahora en tiempos de pandemia, espacio de comunicación, ¿cierto? Virtual. Y es paradójico que Facebook y YouTube puedan hacer más por la transmisión del conocimiento que el canal estatal de televisión. ¿Ok? No deja de ser paradójico. Y de nuevo, apuntamos a lo que decía Daniela. ¿Dónde quedó la ética en esto? La verdad es que yo me cuestiono mucho esto. Yo ocupo Facebook, yo tengo una página de Facebook que invito a todo el mundo a seguir, se llama Un Viaje a las Ideas, y de repente yo le pago con mi tarjeta de crédito a Facebook, ¿ok? Para promocionar algo que me parece interesante porque no encuentro otro canal para hacerlo, ¿ok? Y lo hago. Y me parece la herramienta que yo tengo a disposición para mantenerme, como decía Daniela, en contacto, para quedarme. No tengo otra. Y hay experiencias en YouTube que son extraordinarias. Y, por ejemplo, tú mencionabas el Festival de Matemáticas. El Festival de Matemáticas surgió hace 2 años dentro de la Sociedad Matemática de Chile, y hace un mes tuvimos una versión online del Festival de Matemáticas. Entiendo que el primer festival de matemática online abierto en el mundo. Y bueno, aquí tengo una imagen de ese de matemática. Esto tuvimos a Eduardo Sáenz de Cabezón, que tiene un canal de YouTube con más de 1 millón de seguidores, ¿ok? Transmitiendo matemática en habla hispana a todos los países de Latinoamérica y de España. Son cosas realmente extraordinarias que hay que tratar de fortalecer y valorar. Bueno, el festival, como lo ven ahí, está las cifras, se alcanza a ver 27.000 personas que siguieron el festival o que lo han seguido desde que quedó grabado. Está grabado por si alguien lo quiere ver, está en Facebook. Y no deja de ser sorprendente. Incluso nosotros organizándolo nos sorprendimos muchísimo que ese día habían 18.000 personas conectadas en el momento mismo del festival desde todos los países de Hispanoamérica. Y ahí uno se da cuenta de que, claro, estamos en el siglo XXI, los canales de comunicación son diferentes, los canales de transmisión son diferentes. Antiguamente, nosotros todavía, en cierta manera, tenemos esa visión súper del siglo XIX casi, de que el conocimiento lo transmite el profesor o la profesora en el aula. Y la verdad es que yo nunca he creído mucho en eso. Tengo también un poco mi experiencia personal en la escuela, que no fue muy grata. No me gustaba mucho ir a clase. Y el conocimiento está en otras partes. En esa época el conocimiento estaba en la biblioteca. Yo me lo pasaba todo el día en una biblioteca, pero no me gustaba estar en clases. Y hoy en día el conocimiento está en internet, está en redes sociales. Me encantaría que estuviera en la televisión, lamentablemente no está. A veces está en la radio, a veces está en los museos. Chile no es un país muy afín con los museos. Me encantaría que estuviera en los espacios públicos, pero me gustaría terminar con esa visión y con esa frase tan linda de Paulo Freire. Creo que los espacios públicos son un lugar para quedarse, ¿okay? Son un lugar para transmitir justamente aquello que, curiosamente, la propia institucionalidad, en este caso chilena, no nos ha puesto a disposición. Insisto, me parece horrendo que el canal estatal de Chile no pueda darnos el espacio a nosotros en una circunstancia como la que estamos viviendo de la epidemia para hacer transmisiones de contenido cultural. Lo voy a dejar hasta aquí porque nos estamos alargando mucho y para que alcancen a hacer las preguntas. ¿Ya, Romy? Sí, bien. Hermosa frase, me voy para quedarme, ¿cierto? Ya, primero les voy a plantear una pregunta que yo tengo, que me gustaría hacerles. Muy interesante todas las presentaciones, muchas gracias, con un mensaje muy, muy potente. Yo creo que para quienes nos están escuchando ha sido muy grato poder escuchar todo lo que ustedes nos trajeron acá para decir. Mi pregunta general es, ¿qué esperan ustedes? Esta pregunta yo la escuché en otro live que un día me metí y me pareció interesante para cerrar hoy día con ustedes. ¿Qué esperan ustedes de una nueva constitución en matemática, en educación matemática? ¿Cuál es su sueño para esta nueva constitución que esperamos se pueda construir?
No sé quién me quiere contestar primero. Si quieres te contesto yo. Dale, Dani. Bueno, algunas ideas, por ejemplo, bueno, pensaría en lo de siempre, ¿no? Y también en otras cosas, pero una educación, por supuesto, de calidad, donde se asegure el derecho a la educación, más que a la libertad de enseñanza, yo creo que eso es fundamental. Pero principalmente yo creo que hay que democratizar. Yo creo que ese es un término que tiene que estar en nuestra Constitución muy instalado. Los movimientos sociales, los sindicatos, las juntas de vecinos, los colegios de profesores, las asambleas de académicos, las asambleas de profesores, o sea, es decir, toda organización colegiada debe tener influencia. ¿Se fija? Hoy día lo que pasa es que no es democrático. Creemos que con ir a votar estamos ejerciendo la democracia y no es así, ¿no? Justamente para tomar decisiones acerca de cualquier tema, la toman los políticos y sus asesores muy elegidos a dedo. Y entonces, ¿dónde están los movimientos? ¿No? Los movimientos sociales, la gente que realmente se va afectada con cada cambio que hay en las leyes o en las políticas que se toman en consideración. Entonces yo diría democracia, una real democracia. Eso es lo que yo esperaría de una nueva constitución. Gracias, Dani. Dani, y voy a seguir contigo porque una persona plantea una pregunta, Andrea Pinto, dice, justo para ti la pregunta, por eso sigo contigo. La investigación se ha transformado en una verdadera maquinaria. ¿Cómo afecta ello a la calidad de la investigación? ¿Qué le podrías decir? Difícil pregunta, pero bueno, yo estaba leyendo algunas cosas, y fíjate, bueno, yo soy investigadora en términos más cualitativos, pero por supuesto que la calidad pasa por varios aspectos, ¿no? Por las validaciones, o sea, tenéis investigación de cuanto a metodologías cualitativas y cuantitativas, y bueno, en el área de nosotros en particular, de educación matemática, yo diría que la investigación tiene que ser recíproca con los espacios que estamos investigando. O sea, yo hablaría ahí en términos de calidad, ¿no? No solo, por ejemplo, sucede mucho que hacemos investigación con la escuela, sacamos datos y nos vamos a hacer los papers, ¿no? Porque hay que cumplir con los papers, ¿no? Entonces, pero cómo eso afecta realmente a la comunidad, cómo te devuelves o cómo en realidad esa transformación es mutua, ¿no? Entre la escuela o el profesor o el mismo estudiante incluso. Quizá me alargue un poco, pero cuando tú desarrollas, por ejemplo, investigación en educación intercultural, nos basta con decir, ¿no es cierto?, vamos a trabajar con profesores y a ver que enseñen matemática de esta manera a poblaciones, por ejemplo, como los mapuches, sino que hay que hacer investigación real, situada, es decir, entender su forma de construcción de conocimiento para nosotros poder hacer realmente cambios, ¿no?, en la educación. Si no, es una falsedad, ¿no? De alguna manera, estás mirando solo desde el ojo del investigador. Entonces, si tú me hablas de calidad, para mí es esa reciprocidad. Ahora, si hablamos en términos de calidad en general, se va a hablar obviamente de estas validaciones, de por cuántos investigadores pasa, de cómo se probó, ese otro cuento, digamos. Pero si yo pienso en calidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir de cómo se afectan mutuamente los espacios. Eso. Muchas gracias, Dani. Tenemos una pregunta para Andrés y yo creo que, bueno, vamos a cerrar porque ya estamos como muy pasada la hora, de la hora. Andrés, nos preguntan, no sé quién, pero ¿cómo crees que el bajo desarrollo de la matemática en gran parte de la sociedad ha afectado a la comprensión del estallido social y de la pandemia? Wow, buena pregunta. Son dos cosas bien diferentes. El estallido social y la pandemia eh, son, son cosas bien que hay que analizarla de manera diferente. Mira, claramente en el caso de la pandemia ha afectado. Pero voy a volver a una cosa que mencionó Daniela. Hay una dimensión ética que creo que es mucho más importante que la dimensión técnica.
¿ok? Y creo que es la dimensión que es la que más ha fallado. Cuando yo escucho a un ministro que me dice que no hay diferencia en los reportes, no hay diferencia en los datos, y no hay diferencia en cómo afecta una pandemia al estrato socioeconómico, eso no es ético. No solo desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista académico, porque los académicos han estudiado ese fenómeno durante décadas y sabemos perfectamente que sí cambia el comportamiento de una epidemia de acuerdo a los componentes sociales. Cambia radicalmente. Ahora, desde el punto de vista técnico, uno puede hacer la comparación con los países que sí han tenido una buena experiencia con la pandemia. Y para mí lo que es ejemplar, no voy a colocar el caso de Nueva Zelanda porque el caso de Nueva Zelanda es especial. No es un modelo a copiar en el resto del mundo porque Nueva Zelanda es una isla, hay que tenerlo presente eso. Nueva Zelanda es un país donde se podían aplicar ciertas metodologías que no se pueden aplicar en otras partes. Quizás en Chile se podía, porque Chile sigue, a pesar de todo, tiene un cierto carácter de isla, pero en fin. Para mí el modelo es Alemania. Alemania con una Angela Merkel que es extraordinaria intelectualmente, realmente extraordinaria, y que hace una conferencia de prensa donde no solo ella demuestra entender qué es lo que está pasando, sino que de alguna manera se envuelve en esta idea que tenía Pedro Aguirre Cerda de que gobernar es educar, ¿cierto? Ella le explica al país cómo tenía que comportarse, ¿cierto? Colectivamente frente a la pandemia en tres situaciones diferentes, ¿cierto? En situaciones de no confinamiento, semiconfinamiento y confinamiento absoluto, y le explica con todas las herramientas técnicas, pero perfectas, perfectas. Ella está dando una explicación casi científica y totalmente aterrizada al público general para explicar el asunto. Me parece algo extraordinario, me parece de lo más extraordinario que ha ocurrido frente a la pandemia. Pucha, lamentablemente lo tengo que comparar con una realidad local. Compáralo con un presidente que le pide al virus que se vaya de Chile en nombre de la nación. ¿Ah? Dejémoslo hasta ahí. No hay mucho más que decir. No es un asunto solamente del colectivo que tiene que tener las herramientas técnicas o no. Hay un aspecto que tiene que ver, que tiene que venir de nuestras propias autoridades, y creo que lo que ha pasado en Chile ha sido realmente catastrófico. Ha sido realmente de un nivel que nos ha vuelto a situar donde realmente estamos, que es el tercer mundo. Qué interesante, Andrés, cómo abordas la pregunta. Nos dicen que nos quedan unos minutitos más, así que me gustaría escuchar a Bernardita su posición respecto a la nueva Carta Fundamental, a la nueva Constitución. Tú nos hablaste del currículum, la precariedad de los profesores y las exigencias que se imponen desde un sistema curricular, ¿cierto? Y también un sistema de pruebas estandarizadas. Me gustaría saber ¿qué nos puedes decir acerca de lo que esperas en esta nueva constitución? Ay, escuchaba a Dani también y ella, cierto, es como lo ideal, pero en el aspecto social, no sé, equidad, como que se me vino esa palabra, quiero equidad, ¿verdad? Quiero que se pueda abrir el conocimiento, que el acceso realmente sea el conocimiento y no un obstáculo. ¿Está ahí? Entonces, me gustó mucho lo que es matemática como movilidad social. Lo encontré tan interesante, pero además tan segregador, tan intenso. Y eso es lo que no quiero. Eso es lo que nosotros no queremos. Y en todos los subsectores, en el fondo. Y desde una base. Entonces, siento eso, equidad, como que mi palabra, junto a lo que dijo Dani, es lo que me complementa. Nada más. Muchas gracias, Bernardita. Bueno, ahora ya vamos a estar terminando, cerrando, ¿cierto? Este conversatorio que estuvo muy interesante. Para mí fue un gusto conversar con ustedes, escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, sus presentaciones. Muchas gracias por el tiempo.
bueno, y muchas gracias también a la gente que nos está escuchando por sus comentarios, sus preguntas. Les vamos a agradecer que puedan contestar un formulario donde se les pregunta acerca de este conversatorio. Vamos a seguir con este ciclo de conversatorios, así que para ir mejorando también para el próximo conversatorio, que no tengo clara cuál es la fecha, parece que en 2 semanas más, creo. Bueno, ahí en la página se van a ir entregando informaciones, y bueno, y ahora tengo que dar algunas informaciones medias de publicidad de nuestro Instituto de Matemática, ¿ya? Primero, contarles que el Instituto de Matemática tiene un magíster en matemática acreditado, las postulaciones a él están abiertas. También tenemos un doctorado en matemáticas que es en consorcio con la Universidad Técnica Santa María y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También están las postulaciones abiertas a ese doctorado que también está acreditado. Y además que puedan visitar nuestras redes sociales. Tenemos una página en Facebook del Instituto de Matemáticas UV. También en Instagram, también tenemos Instituto de Matemáticas V. Así que bueno, muchas gracias, vamos a cerrar ahora, estuvo muy interesante, nos pasamos de la hora, pero bueno, amerito, ¿cierto? Además, gracias por verles, realmente son personas que yo aprecio mucho, así que me encanta que hayamos estado conversando hoy día. Gracias, Romy. Nos Gracias por la despedimos. invitación. Y Sí, a todo el gracias. equipo, a todo el A equipo todos. también que está. Todos. Y Romy, Lianji y el resto del Sí. equipo que hay en Tido. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por Sí. escucharlo, estuvo súper interesante. Sí. Oye, no olviden también que, bueno, tenemos nuestra carrera de Pedagogía en Matemática o Licenciatura, también para la gente que está interesada en estudiar con nosotros en el Instituto de Matemáticas de la UB. También haciendo publicidad ahí. Ya, nos vamos. Que estén muy bien. Chao.